Hoy en Madrid celebramos con especial solemnidad la fiesta de San Isidro, que aunque se celebra en toda España como memoria obligatoria, aquí para nosotros, al ser nuestro patrón principal, lo celebramos como solemnidad. No sabemos con exactitud el año del nacimiento de San Isidro, pero su vida transcurrió en el siglo XII. Contrajo matrimonio en Torrelaguna con María de la Cabeza. Trabajó primero como pocero y después como servidor de la familia Vargas. Murió anciano. La tradición popular conservó la memoria de su espíritu de oración y su generosidad para con los necesitados. Es patrono de los agricultores y de la Villa de Madrid. Fue canonizado por Gregorio XV el año 1622. Su cuerpo se conserva incorrupto en la Real Colegiata de San Isidro. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su gozo es la ley del Señor. Su gozo es la ley del Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Su gozo es la ley del Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Su gozo es la ley del Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Su gozo es la ley del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia, temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. Habéis oído ponderar la paciencia de Job y conocéis el fin que le otorgó el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Así pues, confesad los pecados unos a otros y rezad unos por otros, para que os curéis. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego volvió a orar, y el cielo derramó lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Permaneced en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. Palabra del Señor. San Isidro tiene una gran fama, mucha más de la que nos imaginamos. Por supuesto en España, pero es que fuera de España también. Cuando hace 3 o 4 años tuvimos un jubileo especial, un año jubilar de San Isidro, por el aniversario de su canonización, vinieron peregrinaciones de toda España, pero de todas partes del extranjero, y entonces me enteré, no lo sabía, que es que hay parroquias dedicadas a San Isidro Labrador en todo el mundo, pero en sitios tan, diríamos, tan raros, según nuestro parecer, como hasta en Kenia, donde tienen parroquias al nombre de San Isidro y dedicadas a San Isidro y hermandades de labradores. Esto cuando, sobre todo en tiempos pasados, las labores del campo eran en las que se ocupaban un gran número de gente, quizá tenía una explicación, es decir, la devoción a San Isidro viene dada por su intercesión ante los trabajos del campo y para pedir buenas cosechas, la lluvia, etcétera. Hoy, cuando la mayor parte de la gente ya no se dedica a los trabajos del campo, sino que viven en ciudades y en trabajos que se desarrollan en oficinas, fábricas, comercios, etcétera, quizá podría ocurrir que le perdiéramos aprecio y devoción a este santo madrileño. Pero tendríamos que tener la capacidad de darnos cuenta de que San Isidro es santo no por ser labrador, sino por ser un buenísimo cristiano. Eso es lo que le hace santo. Y es en ese sentido en el que podemos tenerle muy cercano a nosotros, porque no es un santo que haga cosas extraordinarias que se salgan de lo común. Se santifica mediante su vida diaria, vivida con el centro de su vida, que es Cristo. Él, precisamente por dedicarse a las labores del campo y estar en contacto con el milagro continuo de la vida en la naturaleza, entendió muy bien estas palabras de Jesús: yo soy la verdadera vid y vosotros los sarmientos. Él entiende perfectamente que las ramas que se arrancan del tronco ya no pueden dar ningún fruto. La vida le viene a la planta a través de las raíces y el tronco hasta llegar a las ramas. Y él es testigo del milagro de la vida continuamente. Lo ha estado palpando. Un milagro
que lo es, aun cuando a nosotros no nos parece que lo sea, porque nos parece tan normal que siembres unas semillitas y de ahí brote una planta entera, pero es un verdadero milagro. Y él lo veía y se daba cuenta, como se daba cuenta también de que el que realiza la parte importante es el Señor. Santiago, en el fragmento de su carta que hemos escuchado, nos pide a todos que tengamos paciencia como la tiene el labrador. Él deposita la semilla en tierra y después le toca esperar, tener paciencia y esperar a que la lluvia que manda el Señor y las buenas condiciones temporales puedan dar una buena cosecha. San Pablo, en una de sus cartas, hace alusión precisamente a esto. Cuando hay una división en Corinto, dice, unos dicen que son de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolo. Apolo era un colaborador suyo. Y San Pablo dirá, yo planté, Apolo regó, pero no somos nosotros quienes damos el fruto, es el Señor quien hace crecer la planta. Es el Señor quien hace crecer la planta. Nosotros hemos puesto unos medios, pero quien realiza todo es el Señor. El que planta, el que riega, tiene que sentarse a esperar que eso produzca sus frutos. Esto es lo que también se produce en la persona. Y así lo entendió San Isidro y así lo vivió. ¿Qué podía hacer él en orden a la santidad? Pues vivir unido a Jesucristo. ¿Y cómo podía vivir unido a Jesucristo? Pues haciendo lo que hizo. Por una parte, una vida seria de oración. Todos los días hacía oración y todos los días antes de ir a trabajar acudía a celebrar la Eucaristía, o bien en la iglesia de Santa María, que hoy no existe, pero entonces existía, o bien a San Andrés, que era la parroquia que había entonces por aquella zona. Hasta tal punto era piadoso que sus enemigos lo denunciaron a su patrono, Juan Vargas, de que en lugar de ir a trabajar, que se iba a rezar. San Isidro ya le había explicado a su amo que no por rezar todos los días, no por eso hacía menos trabajo. Juan Vargas un día, nos lo cuenta su biógrafo, Juan Diácono, fue hasta el campo a ver qué pasaba y se encontró con que San Isidro estaba trabajando con su yunta de bueyes, pero a su lado vio a otros dos jóvenes, cada uno con una yunta de bueyes vestidos de blanco. Según se acercaba él a San Isidro, aquellos jóvenes desaparecieron. Fue para él como un mensaje del Señor que le hacía ver que efectivamente San Isidro, no por dedicarse a la oración con frecuencia, no por eso dejaba de hacer su trabajo, porque esa era otra de sus condiciones, realizar un trabajo digno, realizar un trabajo humano, un trabajo honrado, colaborar con su trabajo al bien del mundo. Pues con esta fórmula tan sencilla, combinando el trato con el Señor con la práctica de las virtudes, sobre todo de la caridad, así fue como se santificó San Isidro. Evidentemente, la primera lectura nos mostraba otra de las facetas de San Isidro, de su virtud, que fue el tener el corazón y su casa siempre abiertos al necesitado. A pesar de que él no abundaba, evidentemente, en medios humanos, en medios económicos, sin embargo, lo que tenía supo siempre repartirlo. Incluso lo que no tenía. Uno de los milagros, se cuenta que se realizó en su casa, fue que al llegar un pobre, no tenía él nada que darle, ni siquiera había nada ya en la olla, habían comido y no quedaba nada. Aún así, le pide a su mujer que vaya a la cocina y busque a ver si queda algo de comida en la olla.
¿Cuál no sería la sorpresa de Santa María de la Cabeza cuando llega a esa olla que ella misma había vaciado en los platos y se la encuentra llena de alimentos, con la que pidieron obsequiar también al pobre al que habían invitado a pasar a su casa? La compasión, la ternura para con el prójimo, algo que no está de moda en nuestros tiempos, eso santifica. Por eso nosotros tenemos aquí, en este santo y en las palabras que el Señor nos ha dicho, todo el secreto de la santidad. El Señor es la vid y nosotros solo sarmientos, Él el tronco, nosotros las ramas. Por eso, acudir a la Eucaristía es venir a alimentarnos de aquel que es el amor con mayúsculas y que puede, por lo tanto, ampliar las paredes de nuestro corazón para hacer que en él quepan muchas más personas, especialmente las que más nos necesiten. Mediante la oración, los sacramentos, la práctica de la caridad, también nosotros tenemos un camino abierto a la santidad.